Me toca hablarles hoy día sobre conflicto por el agua, institucionalidad, instrumentos de gestión de recursos hídricos como una componente del módulo 4 de este diploma. Aquí indico como coautor de esta presentación al ingeniero civil agrícola Ovidio Melo, quien es el autor principal de mucho del material que les voy a presentar a continuación. Ahora, ¿quién es Ovidio y por qué les estamos hablando de esta presentación? Lo que pasa es que yo pertenezco al Departamento de Recursos Hídricos de la Facultad de Ingeniería Agrícola de la Universidad de Concepción. Además de eso, soy investigador principal del Centro Fondas CREAM. Pero uno de los clústeres que tiene el CREAM, que se llama Agua y Sociedad, en gran medida fue influenciado por el trabajo realizado por la Unidad de Gestión de Agua, que se fundó en mi departamento el año 2001 y cuyo director es justamente Ovidio Melo. Esta es una unidad que ha venido trabajando desde 20 años en el fortalecimiento del funcionamiento de la Organización de Usuarios de Agua, que es el gran tema que voy a hablar ahora. A lo largo de estos 20 años hemos trabajado como departamento desde Vistos Cotpa, que es la Junta de Vigilancia que está justo en el límite con Perú y Bolivia, hasta prácticamente Punta Arenas. Hemos recorrido todo el país trabajando en el fortalecimiento de las organizaciones de usuarios de agua y hemos conocido muy bien cómo maneja el sistema, quiénes son las organizaciones de usuarios de agua, y de esa experiencia es lo que les vamos a hablar hoy día. El agua en Chile, esto es bien importante porque el manejo del agua en Chile no es una cosa que haya partido hace 30 años, 40 años, como mucha gente piensa, sino que el manejo del agua en Chile tiene raíces históricas profundas, que vienen de la tradición arábica, que se instaló en la península ibérica durante la dominación árabe, la dominación musulmana de esa península. En ese momento se hicieron grandes obras de riego, todos podemos recordar la Alhambra, y se sentaron las bases del manejo de usuarios de agua. Es decir, el agua la usaban aquellos que usaban el agua, perdón, la distribuían y se encargaban de administrarla. Eso sentó las bases de instituciones como el Tribunal de Agua de Andalucía y el más famoso, el Tribunal de Agua de Valencia, que son organizaciones que tienen cientos de años. Entonces, esta gobernanza, este tipo de organización, se trajo a Chile durante la colonia y fue bien en sintonía con el manejo que hacen en el norte los pueblos originarios, los pueblos altiplánicos, quienes también se organizaban en torno al manejo del agua. Entonces, está bien enraigado en nuestra cultura el organizarse a través del manejo del agua, y eso ha sido muy exitoso. La primera ley de la República de Chile, que tiene relación con esto, la dictó Bernardo Higgins, poco después de la independencia, cuando concedió agua al canal del Maipo. De ahí ha habido una serie de gestiones y de cambios, pero el concepto básico de el manejo de agua por parte de los usuarios de agua se ha mantenido. Como les digo, no es una cosa de invento actual, sino que tiene profundas raíces en la historia. Ahora, estas profundas raíces históricas no incluyen algunos aspectos que sencillamente los árabes no tenían idea, como era el manejo de agua subterránea y el tema de la calidad de agua. Estos son aspectos nuevos que son desafíos nuevos. Por lo tanto, ahí hay un tema en el que el modelo actual queda corto, pero básicamente queda corto porque son temas nuevos. Entonces, actualmente las aguas son bienes nacionales de uso público y los particulares tienen el derecho de aprovechamiento sobre ellos de acuerdo a lo que regula el Código de Agua. Aquí no vamos a entrar a discutir si hay que cambiar o no hay que cambiar, que aquí, que allá, porque vamos a hablar de cómo se administra la agua en la situación actual. Los derechos de aprovechamiento de agua es un derecho real que recae sobre la agua y consiste en el uso y goce de ella. Y aquí viene el tema que está, el asunto principal que está relacionado con el cambio constitucional, porque es un derecho principal y no subordinado a otro. Puede ser transferido, hipotecado, independiente del bien raíz. O sea,
es un derecho que es propiedad y puede ser vendido, puede ser arrendado. Eso es uno de los temas que está en discusión hoy en día. No quiero iniciar una discusión sobre ese tema en esta presentación, después podemos conversar sobre esto posteriormente. Ustedes pueden leer estos aspectos, hay hartos textos en la presentación que va a quedar para ustedes pueden leerla con más calma. Pero quiero ir hacia el rol del Estado, y no al estadio, acabo de pillar esa falta de ortografía, y de los particulares. Entonces, la DGA es el órgano encargado de la asignación de los derechos del agua, mientras que la reasignación queda en manos del mercado. Una vez que los derechos de aprovechamiento de agua son otorgados, las funciones del Estado son mínimas y recaen en los particulares, en particular en la Organización Estado del Agua. Entonces, ahí tenemos un tema que nuevamente puede que no nos guste o no nos guste, pero mucho de los acuerdos y de la gestión cae en los usuarios de agua, porque ellos son los dueños de los derechos de aprovechamiento de agua. Entonces vamos a hablar, por ejemplo, el caso del Laja, en que ahí hubo un acuerdo entre privados. Y las juntas de vigilancia también son organizaciones que representan actores que tienen derechos de usuarios de agua. Entonces, las funciones del Estado, aquí está bien escrito, es asignar los derechos de aprovechamiento de agua, investigar y medir cuánto los recursos hídricos, regular el uso del recurso hídrico, conservar, apoyar la satisfacción de los requerimientos básicos de los sectores más pobres de la población, promover y apoyar el financiamiento de obras de todo tipo, no solamente riego, y fortalecer el funcionamiento de la Organización Usuario de Agua, que es lo importante que nos ha dado para trabajo durante 20 años nosotros. En consecuencia, las principales funciones recaen en las organizaciones de usuarios de agua. ¿Y qué son estas organizaciones? Les pido por favor que vean este video en YouTube, no lo voy a ver ahora, ustedes lo pueden ver. Es un video que explica el funcionamiento y el potencial de la organización de usuarios de agua. Ahora, ¿cómo se forma una organización de usuarios de agua? Es cuando se juntan dos o más personas con derechos de agua sobre un mismo cauce, o una misma fuente en realidad, porque también puede ser un acuífero, puede ser un canal. Entonces, hay varios tipos de organizaciones de usuarios de agua. En un río, un cauce natural, se llaman juntas de vigilancia. En torno a un canal se llaman asociaciones canalistas. En torno, por ejemplo, a una compuesta, a un marco partidor, comunidades de agua. En torno a una obra de drenaje, comunidades de drenaje. Y en torno a un acuífero se llaman comunidades de agua subterránea. Bien, los usuarios de agua, en general, son personas que aprovechan aguas superficiales, que tienen derecho a aprovechamiento sobre una misma cuenca, sobre un mismo acuífero, sobre un mismo canal. Entonces, dependiendo del origen de agua, si es un acuífero, un cauce natural, un cauce artificial, van a ser algunas de las distintas organizaciones de usuarios que hablamos antes. Entonces, vamos a tener derechos de agua superficiales, derechos de agua subterránea, pero, por ejemplo, no existen juntas de vigilancia actualmente que administren el agua subterránea y superficial al mismo tiempo, excepto lo que está para Petorca y lo que se está conformando en Biobío y el Itaca. Bueno, la razón es histórica, justamente, porque como les digo, esto viene de la tradición arábiga, que la verdad los árabes no se preocupaban mucho del agua subterránea, no conocían el tema. Entonces, sencillamente, es esa la razón histórica. Hay algunas modificaciones, estos son aspectos técnicos que ustedes pueden leerlos después, pero algunas cosas interesantes del tema de las personalidades jurídicas, que esto se simplificó y se arregló bastante con las modificaciones del Código de Agua del 81 y posteriormente del 2006. Todo eso lo dejo para que lo lean. Otro tema importante son los usuarios con derecho consultivo y usuarios con derecho no consultivo. No existen normativas en la legislación que permitan diferenciar la equivalencia de acciones según ese tipo de derecho de aprovechamiento de agua, pero se acepta, y en la última junta de vigilancia que se están implementando, una equivalencia de un derecho consultivo por un tercio de derecho no consultivo a la hora de votar, de emitir el voto. Y también, por supuesto, pagar las cuentas, porque por un tema de justicia. Y tomando en cuenta esa equivalencia, se han ido modificando algunas juntas de vigilancia y las nuevas se están creando considerando ese aspecto. Otro tipo de ejercicio del derecho de agua
es el ejercicio permanente y eventual. Y aquí viene la equivalencia del tercio, o sea, no apareció de la nada esa equivalencia que mencioné antes entre usuario consultivo y usuario no consultivo, sino que viene de asimilar esta diferencia entre usuario permanente y eventual. Ustedes pueden leer estas páginas. Aquí hay una cosa importante. Legalmente no se explicitan derechos de agua para usos directos o indirectos de agua, como son la recreación, el deporte y el paisaje. Estos usos no tienen derechos de agua, por lo tanto legalmente quedan fuera de la organización de usuarios de agua. Algunas juntas de vigilancia, nuevamente cito el caso del Biobío-Veritate, están considerando estos aspectos, pero como una preocupación y como una misión de la junta de vigilancia de velar por el uso turístico y la calidad de agua del río, pero no pueden integrar a usuarios turísticos, gente que no tiene derechos de agua, en la junta de vigilancia porque la ley actual no lo permite. Bueno, volvemos a las organizaciones de usuarios de agua y vamos a hablar de las comunidades de agua subterráneas, que estas se generan cuando la Dirección General de Agua asigna un sector hidrogeológico de aprovechamiento común, que es lo que es esa cosa, es una división de un acuífero en una zona de administración. Entonces, cuando una zona de administración de un acuífero, que se llama sector hidrogeológico de aprovechamiento común, es declarado zona de prohibición, se puede generar, en realidad diríamos, se debe generar una comunidad de agua subterránea. La verdad es que no existen tantas, así que dejémoslo en condicional por mientras. Entonces, las comunidades de agua subterránea van a integrar a aquellas personas que tienen derechos sobre el acuífero y podrán realizar la gestión de la agua subterránea del sector hidrogeológico de aprovechamiento común que está bajo su jurisdicción. Entonces, como vemos, en Chile tenemos 375 sectores hidrogeológicos de aprovechamiento común, hay cerca de 26 áreas de prohibición, 146 áreas de restricción. Áreas de prohibición es que no se pueden otorgar más derechos. Áreas de restricción es que se restringe el otorgamiento de derechos. Ahora estos números puede que hayan cambiado, se hayan actualizado, así que no están escritos en piedra. Las comunidades de agua subterránea organizadas hasta ahora son 15, las que realmente funcionan son 4. Vamos a ir viendo un poco este tema. Ups, perdón. En el caso del Petorca, tenemos donde se gestionaron las comunidades de agua subterránea y se trató de integrar con la Junta de Vigilancia. Este es un trabajo que hizo Vidrio, así que vale la pena mencionarlo. Inicialmente nosotros tenemos dos cuencas, la del río Petorca, que está al norte, y la del río Las Liguas. Detalle freak, estos dos ríos se juntan en la desembocadura, desemboca el río Ligua. El Petorca es tributario del Ligua y tributa 20 metros agua arriba del Océano Pacífico. Y después, si uno ve el mapa del cañón del río La Ligua en el océano, vamos a ver que continúan juntos hasta juntarse con el Aconcagua varios kilómetros agua afuera. Detalle hidrogeológico. Volviendo a esto, entonces aquí tenemos las dos cuencas y en ambas cuencas se declararon este grupo de sector hidrogeológico de aprovechamiento común. Esto fue un criterio definido por la EGA en contra de nuestro criterio, que nosotros fuimos los que organizamos esto y nosotros queríamos organizar dos unidades grandes. Al final se hicieron estas unidades pequeñas, lo cual en realidad facilita la gestión, porque la realidad de la parte pedernal es distinto a Petorca Poniente. Pero siempre que se hace esto, que surgen problemas. Antes de eso quiero hablar de las ventajas. Se hace más eficiente la administración de recursos. En ese sentido es ventajoso. Eso lo tengo que reconocer. Las desventajas es que no se considera la unidad del acuífero y se consideran algunos límites ridículos como este que cae aquí. Es que tenemos el caso de una persona que tiene la casa en un sector hidrogeológico y el pozo en otro, o que pueden tener dos pozos en dos sectores hidrogeológicos distintos. Entonces, estos límites se trazaron a gran escala, simplemente son líneas que se marcaron, y habría que trabajarlo un poco más. Yo creo que esto hay que trabajarlo un poco más. Perdón, se me arrancó el mouse. Se está tratando de avanzar en esto. Y hay hartos programas de fortalecimiento. En este minuto la Comisión Nacional de Riesgo y la EGEA están trabajando arduamente en este tema.
Los cauces artificiales. Bueno, ya mencioné los canales del Maipo, Canal San Carlos, parte de los canales del Maipo. Ahí tenemos una serie de leyes, pero que lo más importante es que la modificación del 2005 otorga la misma personalidad jurídica a todo tipo de comunidades de agua. Entonces, antes era como muy distinto la asociación de canalistas que la otra, tenían ventajas, eran más robustas, pero hoy en día son iguales. Sin embargo, aquellas organizaciones más antiguas siguen siendo más robustas, como por ejemplo la Asociación de Canalistas del Laja o la misma Asociación de Canalistas del Maipo. Aquí, perdón, algunas organizaciones, podemos ver algunas cifras, lo invito a que después lo revisen y que vean también el Atlas de Agua, que es una versión, es un libro muy bueno que entregó la EGA y que se lo agregué aquí al material de apoyo. Veamos las juntas de vigilancia. La junta de vigilancia es una cosa bien interesante que se forma en torno a un cauce natural y que tiene una jurisdicción sobre la cuenca. Entonces, antiguamente, voy a saltar todas estas partes, las juntas de vigilancia se organizaban por privados que tenían intereses comunes. Entonces, resulta que hay ríos, como por ejemplo el Cachapoal, que están seccionados. Y tenemos la primera sección del Cachapoal, la segunda sección y la tercera. En realidad, la primera sección se organizó, después se organizó la tercera sección y la segunda sección quedó como un poquito al garete. Posteriormente se formaron otras juntas de vigilancia, como el Río Claro y otras más, pero la cuenca seguía desagregada. Afortunadamente, en la región de O'Higgins existe la Confederación de Juntas de Vigilancia, que eso permite tener un espacio común de gestión de recursos en la cuenca de Rapel, porque recordemos que el Cachapoal con el Tinguiririca forman el río Rapel. Aquí menciona, hay más conflicto entre la segunda sección y la primera sección. La tercera sección tiene abundancia de agua porque recibe todos los aportes de agua subterránea del río Cachapoal. El río Concagua también tiene 4 secciones, también por razón histórica, y se está tratando de hacer una confederación de juntas de vigilancia y ha ido avanzando. Río Limarí tiene una enorme cantidad de juntas de vigilancia, pueden ver acá. Nosotros hemos trabajado muchos años en esto. Está el tema de los grandes embalses que se construyó, entonces también hay una división natural de agua arriba y agua abajo de los embalses. Entonces, ¿qué pasa con nuestro río Itata? El río Itata, nosotros estamos en proceso de formación de la Junta de Vigilancia, me toca a mí dirigir este proyecto, es un programa de la Comisión Nacional de Riego, y hemos venido trabajando en esto desde hace varios años. Entonces, la Junta de Vigilancia del Itata tiene como jurisdicción toda la cuenca, excepto aquellas zonas donde antes existían organizaciones, donde existen previamente juntas de vigilancia, quiero decir. Y de ahí descartamos la cuenca del Ñuble, porque ahí está la Junta de Vigilancia del Ñuble, y la Junta de Vigilancia del Chillán, y la Junta de Vigilancia del Cato. Y la Junta de Vigilancia del Liquillín, donde está la Junta de Vigilancia del Río del mismo nombre. Entonces la jurisdicción de la Junta del Itata considera la parte superior del Itata, los ríos Cholguán, Huepin, el Itata Medio, el río Larqui y la cuenca del río Lonquén. En la cuenca hay central hidroeléctrica y hay industria. Entonces se aplicó la regla de 1/3 consultivo por un voto no consultivo, dicho de otra forma más clara. Cada voto consultivo vale 1/3 de votos no consultivos. Entonces, y eso es importante porque la hidroeléctrica realmente tiene mucho más caudales, mucho más derechos de agua, porque al ser derecho no consultivo se usa el agua a lo largo del cauce del río. Entonces, aquí tenemos que hay una hidroeléctrica que es Puntilla, que está por acá, que se lleva más del 50% de los derechos de agua. Entonces, si fuera 1-1 el voto, es como difícil la gobernanza de la Junta de Vigilancia. Entonces, al tener 1-3, se hace un poco más fácil de gobernar la Junta de Vigilancia. Y lo otro interesante es que en esta río hay 3 organizaciones de usuarios de agua de canalistas, 3 organizaciones de canalistas, que son las más grandes,
hay muchos canales menores, que son Quillón, Sañarto y Casablanca. Entonces, la organización de la Junta de Vigilancia fue relativamente simple. Un director para la hidroeléctrica, 3 directores para Banalista y un director para Arauco, que tiene el complejo Nueva Aldea aquí, y que tiene tantos derechos de agua como cualquiera de estas organizaciones de usuarios canalistas. Entonces, entre los usuarios de uso consultivo, tienen, compensan o digamos le hacen peso a los no consultivos. En el caso de la cuenca del Biobío, tenemos que hay organizaciones de usuarios importantes en la cuenca del Biobío. Hay organizaciones de canalistas bien poderosas y de gran tradición, como los canalistas del Laja. Está otro canal Biobío Norte, canal Biobío Sur, Biobío Negrete, y otros canales menores. Pero también tenemos un proceso de formación de junta de vigilancia que no ha sido muy exitoso por algunos problemas que hay, que es la formación de la junta de vigilancia en Laja. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió? Hace pocos años, el producto de este tema de la carretera hídrica, la gente de la cuenca del Biobío se sintió amenazada y decidieron iniciar el proceso de conformación de la Junta de Vigilancia del río Biobío, que tenía como jurisdicción toda la cuenca excepto aquellas zonas que ya estaban organizadas. Entonces, nuevamente tenemos la Junta de Vigilancia del Laja, que ya está en proceso de organización, en Mayeco y el Renaico. Y aquí se estableció la organización. Ahora, ellos tienen un esquema distinto, porque como hay tantas centrales hidroeléctricas, decidieron hacer que los derechos consultivos tienen 1.000.000 de acciones, y los derechos no consultivos tienen otros millones de acciones. Y los derechos consultivos eligen 7 directores de la Junta de Vigilancia, y los no consultivos eligen 4 directores. Hay un acuerdo entre todos los usuarios de hacer esto. Como les digo nuevamente, las juntas de vigilancia y las organizaciones de usuarios de agua son organizaciones de gente que tiene derechos de agua, por lo tanto tienen la posibilidad de hacer un acuerdo entre privados, y eso se lleva a una notaría y se constituye instrumento público. Por lo tanto, es bien interesante este aspecto, lo vamos a ver más adelante. Ahora, ¿por qué es interesante? Porque cuando hablamos de los conflictos por el agua, tenemos conflictos por el agua que se gatillan por la escasez hídrica, pero también hay conflictos de agua por las inundaciones y hay conflictos de agua por la calidad del agua. La escasez hídrica cuando no tenemos agua y la necesitamos. Acá. Yo he escuchado a mucha gente decir con mucha firmeza, oye, si en el sur tienen agua porque en promedio les sobra el agua. Claro, esta es la situación promedio, pero tenemos inundaciones y tenemos escasez hídrica. Entonces los conflictos no se generan por la situación promedio, se generan por la situación. Entonces los conflictos se generan no en la situación promedio, cuando los teóricos dicen que en promedio tenemos agua, sino que los conflictos se generan cuando no tenemos agua en el verano o cuando hay inundaciones. Si quieren recordarse de un conflicto asociado por inundaciones, recordemos todo lo que pasó en el 2006 con las inundaciones que hubo en Concepción, en Los Ángeles, que gatillaron incluso la ley de funcionamiento de los envases. Entonces, los conflictos son importantes, pero están asociados a problemas extremos de disponibilidad de agua o a problemas de calidad de agua. Y lo que ocurre es que en las cuencas han aparecido muchos más actores que lo que había anteriormente. Entonces, yo le he hablado mucho antes de la tradición. Y claro, antiguamente los actores eran los regantes, los actores eran la gente que tenía agua para beber, quizá algún industrial, pero hoy en día tenemos muchos más actores. El uso turismo, por ejemplo. Yo salgo a andar en kayak en un río y quiero que el río tenga agua para poder andar en kayak. El uso turístico, el salto del Laja es un ejemplo fundamental. Resulta que necesitamos tener esparcimiento, tener turismo. Bueno, ahora está afectado el turismo y es la principal industria afectada por la pandemia, pero el turismo es un tema clave, que apenas termine esta situación, vamos a salir todos corriendo como hormigas a pasear, ¿sí o no? Todos tenemos ganas de hacer eso. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Ir a ver el Salto en Laja, ir a andar en kayak. Entonces necesitamos tener agua, tener un lugar limpio. Y más aún,
Necesitamos, por ejemplo, aquí me estoy tomando una taza de té, necesito tener agua confiable para tomar el té, necesito tener productos que para comer con una galletita que acompañe el té, que sean productos inocuos. Entonces estamos pidiendo también calidad alimentaria, inocuidad alimentaria. Entonces, todo esto son actores y demandas nuevas. Y eso genera aspiraciones. Y cuando las aspiraciones no son resueltas, se producen conflictos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando el Salto del Laja se seca, y hay toda una industria turística que se reinventó porque le cambiaron la ruta 5, ya no pasaba al lado del Salto del Laja, entonces tuvieron que reinventarse para hacer más atractivo el turismo en torno al Salto del Laja, y se le seca el salto. Bueno, yo también no hubiera salido a la calle a gritar como la gente. Y ahí tenemos un montón de casos y conflictos que hay, que cuando los actores ven que sus aspiraciones no se cumplen. Entonces, los conflictos se pueden solucionar trabajando en mesas de acuerdo, donde los actores se conozcan y se generen las condiciones mínimas de convivencia. Y para eso hay que trabajar en proyectos de bien común. Y eso quiero hacer énfasis. Y quiero volver a algo que les dije anteriormente, de que los usuarios con derechos de agua pueden hacer convenios que al notariarlos se los transforman en instrumentos públicos y adquieren fuerza de ley. Y eso es lo que pasó, por ejemplo, en la mesa de trabajo para la recuperación del lago Laja. No es la Junta de Vigilancia del Laja. Estos son dos mesas de trabajo distintos que habían. Esta fue muy exitosa y les puedo decir que yo participé en ella. Es quizás una de las cosas que más me siento orgulloso. Todos estos modelos acá lo hice con Enrique Muñoz, de la Universidad Católica de la Santísima Concepción, porque Enrique y yo fuimos la contraparte técnica de los regantes. Y ahí hubo una mesa de trabajo que integró a los regantes, a Endesa y a la Dirección de Obra Hidráulica. Nos demoramos 3 años, pero llegamos a acuerdo. Y las reglas básicas de acuerdo establecían que los usuarios con derechos consultivos le entregaban 10 metros cúbicos por segundo al Salto del Laja para garantizar el negocio turístico. Eso es primera vez que se hace en Chile. Nunca existía en Chile un caso como este. Y lo otro, los usuarios se restan de sacar derechos de agua para garantizar la sustentabilidad del lago. También, primera vez que se hace en Chile. Entonces, este acuerdo de negociación del Laja es tremendamente histórico porque, uno, considera usos que no tienen derecho de agua, como el caso del turismo asociado al Salto del Laja, la calidad de agua del río y la preservación del lago. El acuerdo se firmó entre todas las partes, que incluyó a usuarios con derechos de agua, a representantes del gobierno, representantes de la Cámara de Comercio y del Turismo del Lago Laja. Y bueno, los que trabajamos en el acuerdo sacamos la foto. Pero me siento muy orgulloso de este trabajo. Entonces, el trabajo en bien común es algo que puede integrar al usuario. Hay otra iniciativa interesante, la recarga artificial de agua subterránea que hace la primera la primera comunidad de agua subterránea que funciona realmente empoderada en Chile, que es la comunidad de agua subterránea de Copiapó, la CASUB, donde están desarrollando proyectos muy interesantes de recarga artificial de agua subterránea. Otra junta de vigilancia que ha hecho lo mismo y que en este minuto la Comisión Nacional de Riego está desarrollando un estudio de 3 años es la Junta de Vigilancia del Río de Guillín, también trabajando por el bien común, porque de esa forma reducen la conflictividad de su territorio y hay un espíritu de apoyar a la gente que no tiene agua, como un apoyo que hacen, en el sentido de que permiten que se recarguen las napas y permiten que muchas de estas chacras que funcionan con una noria tengan agua durante el invierno. Esto es algo empírico, pero ya llevamos 10 años trabajando en esto y hemos notado el efecto. Y digo hemos porque yo estoy asesorándolo desde hace 10 años. Hay muchos otros proyectos de bien común. En la Aconcagua, por ejemplo, hay programas de apoyo a pequeños agricultores, hay programas de apoyo a los sistemas de agua potable rural, hay programas de apoyo de lugares culturales y un gran etcétera. Entonces, en general, cuando hablamos de la gobernanza del agua en Chile, no hay que esperar que exista un cambio de legislación. Podemos partir desde ya. Hay ejemplos que se están trabajando. Necesitamos buena voluntad y necesitamos sentarnos a conversar.
una vez que eso se logra, se avanza. Entonces no es necesario llorar y rasgar vestidura diciendo que algún día se va a poder hacer algo, sino que hay que sencillamente sentarse a trabajar. Eso era lo que le quería contar. Muchas gracias. Espero que podamos tener una conversación en unos días más.